iglesia está edificada sobre la gran verdad que proclamó Pedro, de que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, Dios mismo encarnado. Y hemos visto hasta ahora algunos temas importantes acerca del Evangelio. En el primer apartado, en el primer capítulo, vimos el carácter de Dios. El Dios de la Biblia es santo, es justo, es amor. Y aunque Dios ama al hombre hasta el punto de entregar a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados, ese Dios que es amor en esencia, no obstante, también la palabra de Dios, las Escrituras nos muestran que Dios es santo. Dios está separado del pecado. Dios aborrece el pecado. Dios castiga el pecado porque es santo. El pecado atenta contra la santidad y la justicia de Dios. Este Dios que es amor en esencia, este Dios que es santo, 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 es también justo. Él es el juez justo del universo. Y un día, todos los seres humanos, grandes, pequeños, esclavos y libres, creyentes y no creyentes, todos compareceremos ante el tribunal del juez justo para dar cuentas. Por supuesto, la iglesia del Señor no va a ser condenada, pero sí daremos cuenta ante el juez del universo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es justo. También estuvimos considerando en el segundo capítulo el carácter del hombre. Es importante conocer algo de Dios, según las Escrituras, pero también conocer el carácter del hombre. Recordemos de que el hombre fue creado por Dios a su imagen y semejanza. El hombre en ese estado original, Génesis capítulo 1 y capítulo 2, el hombre tenía íntima comunión con su creador y hacedor. El hombre fue colocado en un estado de perfección y santidad, pero en un momento determinado, tal como nos narra Génesis capítulo 3, el hombre desobedeció a Dios. Nuestros primeros padres pecaron abiertamente contra Dios, quisieron vivir al margen de Dios, ser independientes de su creador. Y el hombre pecó. Y el pecado entró en el mundo, dice Pablo en Romanos 5:12. Y con el pecado entró la muerte. Y ahora el hombre es un ser caído, un ser depravado totalmente por el pecado. Y la palabra de Dios nos enseña de que todos hemos pecado contra Dios. Todos los seres humanos, sin excepción, hemos transgredido la santa y justa ley de Dios. Y por tanto estamos bajo la ira de Dios. Todos los pecadores están bajo la ira de Dios. Nosotros, antes de ser salvos por la gracia de Dios, estábamos bajo la ira de Dios también, por nuestro pecado. Pero Cristo ha pagado nuestra deuda en la cruz del Calvario. Amén. Y su justicia ha sido imputada al creyente. Y ahora, como decía el otro día el pastor, Sugel lo decía, creo que era, Dios nos ve en Cristo. El Padre cuando te ve en Cristo. Y es por esta razón que podemos tener comunión con este Dios que es terrible en santidad, porque hemos sido revestidos de la perfecta justicia de Jesucristo. El hombre sin Cristo va camino al infierno por toda la eternidad. Pero Cristo ha venido a nuestro encuentro, ha extendido su mano de gracia y bondad y nos ha dado vida eterna. Y todo por gracia, mis amados hermanos. Aquí no hay obra ninguna, todo por gracia. En el tercer capítulo vimos el gran dilema que llama el escritor Paul Washer, el gran dilema de la Biblia. En el libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 15, dice la Sagrada Escritura que Dios aborrece justificar al impío. Es abominación justificar al impío. Pero después avanzamos en el texto sagrado y nos vamos especialmente a los escritos del apóstol Pablo, a los romanos, a los gálatas, y encontramos de que Dios, este Dios justo, este Dios santo, justifica al pecador. Parece una contradicción, ¿no?, entre Proverbios 17 y Romanos. ¿En qué quedamos? ¿O Dios justifica al impío o lo aborrece? Bueno, la respuesta al gran dilema es Cristo. Cristo es nuestro sustituto. Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Él fue objeto de la ira de Dios en nuestro lugar. En otras palabras, Cristo fue castigado por nosotros. Y ahí encontramos la respuesta al gran dilema de la justificación del impío.
Cristo ha cargado nuestros pecados. Él fue hecho maldición por nosotros. Y hoy vamos a seguir tratando bajo ese apartado de la respuesta a este dilema. Ya vimos de que Cristo es nuestro sustituto y por tanto esa verdad es la respuesta, es la solución a ese gran dilema que encontramos en la palabra de Dios. Y hoy vamos a tratar el tema de la cruz, de forma breve y sencilla. Pero antes vamos a presentar este tiempo en manos del Señor. Oramos al Señor. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu bondad, tu misericordia un día más. Gracias, Señor, porque estábamos condenados, Señor, íbamos camino al infierno, pero tú nos has salvado, Señor, y todo por gracia, Padre. Señor, gracias por este tiempo que nos permites un domingo más, Señor, de poder reunirnos como iglesia, de poder congregarnos como un solo pueblo, Señor, para poder alabarte a ti, Señor, reconocer tu soberanía, tu grandeza, tu majestad y poder, sobre todas las cosas, abrir las santas escrituras, Señor, para ser alimentados espiritualmente, Señor, para ser corregidos, instruidos en tu palabra, Señor. Te rogamos por este tiempo que sea de bendición para tu pueblo y sobre todo que sea para tu gloria, Señor. Te lo presentamos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Os invito a una lectura en el libro del profeta Isaías. Abran sus Biblias, mis amados hermanos, en la profecía de Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante, hasta el 6. Isaías capítulo 53, versículos 1 al 6, escrito este capítulo alrededor de 8 siglos antes de Cristo, alrededor de 740 años antes de que el verbo de Dios irrumpiera en este mundo para llevar a cabo nuestra redención. Y leemos así en la santa palabra de Dios: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, el Mesías, Cristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Gloria a Dios por esta porción de la Sagrada Escritura. En la cruz del Calvario, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, se ofreció a sí mismo como sacrificio por el pecado de su pueblo. La mayoría de comentaristas, la mayoría de historiadores consideran la cruz, la ejecución de cruz, como el mecanismo de tortura más cruel que la humanidad ha diseñado. Según los historiadores, este método de ejecución fue originado por los persas allá por el siglo IV antes de Cristo. Fue después adoptado por los cartagineses más adelante. Y allá por el siglo I aproximadamente, los romanos adoptaron también este método de ejecución, pero dicen los historiadores que perfeccionaron el arte de torturar a la víctima sin que muriera. Esa crueldad sirve, mis amados hermanos, dice el escritor Paul Washer, esa crueldad de la cruz sirve como una ilustración de dos realidades. En primer lugar, esta crueldad ilustra nuestra hostilidad contra Dios. Dice la Escritura que Dios amó al hombre, ¿no? Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Y el mundo odió tanto a Dios que lo sujetó a la peor forma de tortura y muerte. En segundo lugar, la crueldad de la cruz nos ilustra la grandeza de tus pecados y mis pecados. Tus pecados y mis pecados
lo hemos cometido contra el Dios juez justo, contra el Dios verdadero, contra el soberano, contra el creador de cielos y tierra. Nuestros crímenes, mis amados hermanos, nuestras transgresiones, nuestros pecados fueron tan deplorables y los castigos tan severos que solo podían ser pagados por el indescriptible sufrimiento y muerte de Dios mismo en la cruz del Calvario. Dios no puede morir, ¿verdad? Es inmortal en el más profundo sentido del término, ¿verdad? Pero quien muere en la cruz es Dios. Dios hecho hombre. Dios manifestado en carne. El sufrimiento y muerte de Cristo, esa muerte y ese sufrimiento que Cristo soportó en la cruz del Calvario eran absolutamente necesarios, mis amados hermanos. En la cruz, Cristo no solamente sufrió físicamente la crueldad de hombres impíos, allí nuestro bendito Salvador sufrió el juicio mismo de Dios Padre. Esto parece que no lo hemos entendido aún. Cristo en la cruz sufrió el juicio de Dios Padre en tu lugar y en mi lugar. La justicia de Dios demandaba satisfacción por todos nuestros pecados y transgresiones. Y su ira, la ira de Dios, estaba encendida contra todos nosotros. Al sufrir Cristo la cruz, la justicia de Dios quedó totalmente satisfecha. Y la ira de Dios quedó totalmente aplacada. Cristo cargó con nuestros pecados y Él se hizo maldición por nosotros. Notar lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículo 13, dice así el texto sagrado: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo aquel o todo el que es colgado en un madero. Qué terrible, ¿verdad? Y a la vez qué glorioso. Cristo sufrió el desamparo del Padre y sufrió la ira de Dios en lugar de su pueblo. En la cruz, tus pecados y mis pecados fueron puestos en la cuenta de Cristo. El otro día considerábamos las tres grandes imputaciones que presenta la Biblia. Recordemos de que el pecado de Adán ha sido imputado, ha sido puesto en la cuenta de todo el género humano. Por esta razón todos morimos. Nadie se va a escapar de la muerte. Y por esta razón todos venimos al mundo muertos en delitos y pecados. Porque el pecado del primer hombre ha sido imputado a toda la raza humana, sin excepción. El pecado de los seres humanos, especialmente el pecado del pueblo escogido por Dios, fue imputado a Cristo en la cruz del Calvario. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Tus pecados y mis pecados fueron imputados a Cristo, fueron puestos en la cuenta de Cristo. Pero hay otra imputación en la Sagrada Escritura. La perfecta justicia de Cristo es imputada a aquel que cree. Si has creído en Cristo, no es porque generas fe. El hombre no genera fe por sí solo. Fe salvífica no genera, no producimos fe salvífica en Cristo. Es un don de Dios, según Efesios capítulo 2, versículo 8. La fe es un don de Dios. Y Él la da como quiere, a quien quiere y porque Él quiere. Es soberano en la salvación. Y cuando Él nos regaló la fe, esa fe la compró Cristo en la cruz. Cristo compró no solamente nuestra redención, también el arrepentimiento para su pueblo. Cristo compró en la cruz la fe para su pueblo. Todo lo compró Cristo en la cruz. Y cuando Cristo nos regaló la fe, pusimos nuestra fe confianza en Él de forma voluntaria, porque Él nos llevó. Dios el Padre nos llevó a Cristo. Juan 6:44, Cristo dijo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y la palabra trajere en el texto griego es arrastrar. El Padre de alguna forma en su amor infinito, yo digo siempre, nos cogió de la pechera
porque no queríamos ir a Cristo, y nos condujo a Cristo. Y en ese momento que pusimos nuestra fe y confianza en el único Salvador de los hombres, que es Jesucristo, en ese mismo momento, la justicia de Cristo fue puesta en tu cuenta y en mi cuenta. De forma que ahora el Padre, en su tribunal divino, nos ha declarado justos, porque la justicia de Cristo ha sido imputada a tu cuenta, mi querido hermano. Qué glorioso es esto, ¿no? Y ahora el Padre te ve revestido de la justicia perfecta de Cristo. En un sentido, el Padre nos ve perfectos. Aunque somos pecadores, en un sentido, el Padre te ve perfecto, porque te ve a través de las lentes de su Hijo perfecto, que es Jesucristo. Si esto no nos lleva a irrumpir en acción de gracias, quizás no hemos entendido el mensaje del Evangelio, o no estamos entendiendo esta verdad que estamos compartiendo. En la cruz, tus pecados y mis pecados fueron imputados a Cristo, con lo que Cristo, oiga bien, Cristo fue declarado culpable delante del juicio del trono de Dios y fue tratado como culpable en la cruz. El Dios hecho hombre sufrió nuestra maldición. Todos nosotros, mis amados hermanos, estábamos bajo maldición por nuestros propios pecados. Y para salvarnos de la maldición, Cristo se hizo maldición por nosotros y sufrió el juicio de Dios. La ira de Dios estaba sobre nosotros. La ira de Dios está sobre todos aquellos que no han creído en Cristo. El Salmo 7, versículo 11 dice que Dios está airado contra el impío todos los días. El Dios juez justo está airado todos los días, de lunes a lunes está airado contra los pecadores. Esta ira divina no es una mera emoción incontrolable, irracional o egoísta. Más bien, la ira de Dios es la consecuencia, es el resultado de la santidad y la justicia de Dios. Dios odia el pecado y viene contra el pecado con una ira terrible. Esa ira vino sobre Cristo para que tú seas librado de la ira venidera. Gloria a Dios, amados hermanos. ¿Crees que Cristo murió por los pecadores? 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esa fue la misión principal de Cristo. Cristo vino principalmente, mejor dicho, para revelar a Dios. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo vino para revelarnos a Dios. Él nos ha hecho la exégesis del Padre. Pero también Cristo ha venido para llevar a cabo el plan de redención que fue diseñado en la eternidad pasada. Mis amados hermanos, Cristo vino a salvar a pecadores. Cristo vino a salvar a su pueblo. Y si crees esto, mis amados hermanos, ¿crees que Cristo vino a salvar a pecadores? ¿No lo creen? Y si lo crees, ¿cómo te ha afectado esta verdad? ¿O cómo te sigue afectando esta verdad? ¿Permaneces indiferente al Cristo crucificado? ¿Permaneces indiferente ante el Cristo glorioso crucificado? O peor aún, ¿usas la cruz como una excusa para vivir una vida inmoral e impía? Queridos hermanos, si la muerte de Cristo ha llegado verdaderamente a tu corazón, no podrás vivir ya más nunca para ti mismo. Te verás obligado, te verás impulsado a vivir para aquel que murió y resucitó por ti. Recuerda que hemos sido comprados por precio. 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Hemos sido comprados por precio. Y ese precio es la sangre de Cristo. Una sangre preciosa, derramada, vertida en la cruz para poder llevar a cabo tu redención y mi redención. Hemos sido comprados. Ya no eres el dueño de tu vida. Bueno, jamás lo hemos sido. Antes éramos esclavos del pecado y de Satanás. Pero Cristo ha venido al mercado público donde estaban los esclavos. Ahí estábamos todos nosotros, esclavos.
bajo la autoridad, bajo el dominio del mismo diablo. Él nos compró a precio de sangre. Y ahora somos de Él. Somos de Cristo. Hemos sido comprados por Cristo en la cruz del Calvario. Recuerda que hemos sido comprados a precio de sangre y no somos nuestros. Somos de Él. Esto parece que tampoco lo hemos entendido bien. El pueblo de Dios no lo hemos entendido bien en toda su dimensión. Creemos de que todo lo que tenemos y nosotros mismos somos dueños de todo. Si eres de Cristo, Él es tu dueño. Él es tu amo. Él es tu Señor. La pregunta, ¿vives para Él? De boca para afuera, Él es mi Señor. ¿Pero estamos viviendo para Él? ¿Para su gloria? Dice Paul Washer, una vez que Dios abre tus ojos para ver su sabiduría y poder en la cruz, nunca serás el mismo, sino que seguirás al Cristo resucitado. Una vez que Dios en su gracia nos abre los ojos para ver la grandeza, para ver lo precioso que es Cristo, para ver lo grandioso y majestuoso que es Cristo crucificado, ya nunca más vivirás para ti mismo, vivirás para aquel que te compró. Dios quiera que en todo tiempo vivamos para Cristo. Como decía el otro día nuestro hermano Fernando, somos siervos de Cristo, o mejor dicho, la palabra griega doulos, esclavo. Y un esclavo en ese contexto social de la época del Imperio Romano, un esclavo no tenía voluntad propia. El esclavo vivía para su señor, vivía para agradar a su amo, en todo tiempo, en todo momento y en toda circunstancia. Así deberíamos nosotros también vivir cada día a día, para nuestro bendito Señor y Salvador. Ahora, si alguien no tiene a Cristo, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Amén. Recuerda de que la ira de Dios está sobre los pecadores. Jonathan Edwards tenía un mensaje titulado Pecadores en manos de un Dios airado. Tremendo sermón de Jonathan Edwards. Y es una realidad, mis amados hermanos. Dios está airado contra los pecadores. Y en un momento escatológico, en un momento futuro, esa ira se presentará en su mayor dimensión cuando sean lanzados al lago de fuego por el resto de la eternidad, separados del Dios vivo y verdadero. Pero hoy es día de salvación. Dios sigue salvando a pecadores en su gracia. Dios sigue salvando a pecadores. Si no tienes a Cristo, ven a Cristo en arrepentimiento y fe y serás librado de la ira venidera y del castigo eterno en el infierno. Refúgiate en Cristo. Solo en Cristo hay salvación, vida eterna y perdón de pecados. A Él la gloria, eternamente y para siempre. Padre, gracias por este